muchas gracias por venir a la presentación del Misiones 2022, los mundos sostenibles, sobre todo teniendo en cuenta pues, después de el evento tan ajetreado, venir un domingo, pues se agradece el esfuerzo. Yo, como veis, estoy afónica, pero eso está bien porque significa que hablaré un poco yo para más Mayelis, que es la que tiene cosas interesantes que contar. Bueno, para quien no la conozca, Mayelis es una de las seleccionadoras de este año de misiones, ganadora de un flamante premio junto a su otra compañera en esta antología por el podcast de las escritoras de UNRWA. Si no las conocéis, son maravillosas. Y bueno, pues elegisteis vosotras el tema de puntos sostenibles. ¿Por qué? Bueno, hola, muchas gracias por venir en estos tiempos tan... Yo creo que no estoy de bajón, pero el tema han explotado todo lo que han podido en el que han puesto a hacer de todo, presentar premios, presentación de libros, conversatorios, en fin. Así que bueno, uno más y nos vamos. Pues sin mundo sostenible, Sofía Barker y yo, que bueno, como bien decía Virginia, llevamos este podcast de las escritoras de UNRWA desde 2020, que es un proyecto que lo que hace es audiorelatos de textos de autoras contemporáneas, tanto latinoamericanas como escritoras que escriben sus textos originalmente en inglés. Bueno, mi compañera que es traductora los traduce. Pues ya teníamos como esta especie de experiencia que, por supuesto, antes de lanzarnos a hacer un proyecto como este, significaba que ya éramos lectoras asiduas de relato corto, que teniendo en cuenta que se trata de género fantástico, pues es un formato que se ha utilizado históricamente mucho, ¿no? El cuento ha sido un vehículo para desarrollar un género como la ciencia ficción desde sus propios orígenes, ¿no? Pensemos en la Edad de Oro y todas las revistas cult, y luego el género en español, específicamente en Latinoamérica, se ha desarrollado sobre todo a nivel de antologías, ¿no? Antologías tanto temáticas como nacionales, y bueno, el cuento, como quiera que sea, ha sido un vehículo muy importante para el desarrollo de estos géneros especulativos. Y luego, Blanca fue la que por lo menos nos comunicó que íbamos a ser nosotras las seleccionadoras, porque bueno, nuestra presidenta es como la fan número uno de las escritoras de UNRWA, y ella siempre como haciéndonos el aguante. Y bueno, pues aceptamos con muchísimo gusto, porque es realmente un honor y un prestigio, ¿no? Figurar como seleccionadoras de estas antologías de misiones, que como quiera que sea, es una institución, ¿no? En sí misma muy ligada a Pórtico, a la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, ACEREG por sus siglas en español. Y bueno, pues lo hicimos con muchísimo gusto. Claro que era una manzana envenenada porque había que poner el tema, ¿no? Y qué difícil poner un tema para un concurso de cuentos. Pues se nos ocurrió, porque tenía también mucho que ver con el proyecto de las escritoras de UNRWA, que este fuera un mundo sostenible, ¿no? Que también tenía que ser un tema que de alguna manera pudiera englobar los tres géneros, ¿no? La ciencia ficción, la fantasía y el terror, y bueno, un mundo sostenible nos pareció propicio para pensar estos géneros, sobre todo porque en nuestras experiencias particulares nos hemos encontrado últimamente muchos cuentos que se están alejando un poco de lo que viene siendo el mainstream o la popularización desde los medios de difusión masiva, de lo que viene siendo la fantasía o la ciencia ficción, con esta especie de bombardeo de distopías, ¿no? que vemos contemporáneamente, y pensar desde fuera de ese marco de referencia o de expectativas súper macabras, ¿no? De lo que es el futuro, de lo que es una sociedad una sociedad que sea diferente a la nuestra, porque eso es lo que provoca este bombardeo, ¿no? Desde estos medios más hegemónicos de estas distopías, ¿no? No es una crítica como si fueran las distopías en su esencia y en su inicio, una crítica al status quo, una manera de pensar, ¿no? y de incidir sobre esa realidad, y aquí que muchas distopías clásicas hayan sido censuradas en muchos sistemas totalitarios. Pues el problema con este bombardeo de distopías es que se han despolitizado, ¿no? Han perdido ese potencial crítico, y lo que sirven es un poco de
de aliciente o de una especie de manera de decir, bueno, realmente no estamos tan mal en esta sociedad que tenemos, podíamos estar peor. Y precisamente eso es el reverso de lo que se pretendía con la distopía. Entonces pensar en mundos sostenibles que no utópicos, porque eso es una cosa más complicada, ¿no? La utopía de uno puede ser la distopía de otro y ponernos de acuerdo, ya hemos visto históricamente que no somos muy buenos en eso. Pero sí mundos que de alguna manera dieran algún tipo de espacio para la realización de esos individuos, que de alguna manera hablaran de proyectos colectivos que fueran exitosos en el sentido de no oprimir, ¿no? A esos personajes, esos protagonistas, y nos parecía muy interesante pensar que podría llegar dentro de bajo ese acápite, ¿no? Y bueno, y tuvimos razón, fueron cosas muy interesantes que llegaron. No, creo que una pregunta que tenemos que hacer en este caso entonces es ¿qué es un mundo sostenible? ¿Qué significa la sostenibilidad a nivel del mundo? Sí, hay un relato de hecho muy curioso dentro de los que seleccionamos, que el primer párrafo es explicándote la diferencia entre sostenible y sustentable. Entonces fue como, así que tendrás que leer la antología para recibir una respuesta más teórica. Pero bueno, lo que buscábamos precisamente no era un mundo ya resuelto, un mundo sin dificultades, sin ningún tipo de problemas, sino un mundo que en su desarrollo, en su propio funcionamiento, sí como que buscara mejorarse, ¿no? A sí mismo. Yo creo que desde el momento exacto en el que decidimos ponerle al podcast Las Escrituras de Urras, que es como homenaje a Ursula K. Le Guin y los desposeídos, ¿no? Muchas personas nos han preguntado, bueno, ¿y por qué Las Escrituras de Urras, que es el planeta que se parece a nuestro planeta, no el planeta donde no están los anarquistas, ¿no? Donde los anarquistas fueron expulsados hacia Nápoles y que sí, de alguna manera mantiene muchas de las problemáticas que tenemos hoy? Y bueno, la respuesta de nosotros es porque nosotros vivimos en Urras, no en Nápoles. Ya quisiéramos quizás acercarnos a otro tipo de sociedad, pero esta es la que tenemos y con esta tenemos que trabajar y acercarnos poco a poco a ese mejoramiento. Entonces estos mundos sostenibles pues precisamente vienen o sea, puede venir por muchas aristas desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico incluso, y de hecho que fuera un poco abierta ese enunciado pues nos permitía la entrada además de varios géneros, no solo de la ciencia ficción, sino también del terror, ¿no? De hecho, es curioso porque el cuento ganador, y hablaremos de eso después, no es de ciencia ficción, es un mundo sostenible y es un mundo weird. Es un mundo weird y casi terrorífico, ¿no? Dependiendo de cómo se vive. O sea, permitía como muchas manipulaciones en ese sentido. Pero por supuesto, yo no tengo una respuesta de esto, un mundo sostenible, porque precisamente ese es el interrogante que se supone nos estamos haciendo con esta convocatoria. Y las respuestas van a ser tan múltiples como múltiples somos nosotros mismos. Así que es una invitación más bien a leer y a reflexionar en lo que hace esta antología. Creo que eso va a ser seguro, porque además, claro, cada mundo sostenible es un mundo, como valga la redundancia. Hablabas antes de que, perdón por la voz, lo siento, hablabas antes de que ahora mismo estamos en una época en la que la distopía está de moda. Y bueno, como usted decía, tenemos distopías que han sido al mainstream, algunas incluso casi se podría decir que han nacido ya casi en el mainstream, como puede ser, por ejemplo, en el Mirror. ¿Por qué era para vosotras importante? O sea, ¿qué efecto puede tener en la sociedad alejarnos de esa mirada, pues eso, más fatalista y verlo como el futuro con el que podemos soñar y no con el que tener desafíos? Sí, esa pregunta tiene muchas aristas y voy a tratar de posicionarme de un lado y de otro porque para mí es un poco complejo, ¿no? Es una cuestión que es ambivalente para mí, yo lo voy a explicar. Sí, la cuestión de las distopías es cierto, como comentaba hace un momento, que hay una sobresaturación de este tipo de relatos y que se conecta con muchas preguntas que se han estado haciendo la ciencia ficción por mucho tiempo. Y ahí tenemos la frase famosa de Jameson
se supone que es, y que bueno, Mark Fisher, el realismo capitalista, pues todo gira, ¿no? Todo el libro gira alrededor de él. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? O sea, hay una especie de horizonte de expectativas clausurado ahí, y que nos es más fácil imaginar apocalipsis, ¿no? que una salida social o económica, ecológica, que se salga de esas expectativas que tenemos del capitalismo. Por lo tanto, el capitalismo de alguna manera se convierte en una especie de género, ¿no? que lo permea todo, y es ese realismo capitalista del que habla Fisher en su libro. Y bueno, y si vemos entonces cuáles son los productos audiovisuales que pasan al imaginario colectivo, vamos a decir, pues por supuesto hay una sobresaturación de esas distopías, a tal punto que mucha gente, pues bueno, sabemos que el género de la ciencia ficción y bueno, los fantásticos en general han sido muy denostados históricamente, y mucha gente dice simplemente, no, a mí no me gusta la ciencia ficción, sin saber realmente bien de qué cosa es lo que estamos hablando. Y sin embargo, cuando se habla de Black Mirror, pues parece un consenso común de que a todo el mundo le gusta y que eso sí es bueno. La ciencia ficción que fue la que no, bueno, pero sí, eso sí me gusta. Y bueno, es que también es un producto que creo que está muy pensado para hacer eso precisamente, para apelar a otro tipo de público que no es quizás el que consume el género asiduamente. A ver, yo tengo que decir que a mí sí me gusta Black Mirror. A mí la serie me gustó muchísimo, porque además yo soy masoquista y sí me gustan las distopías. Y aquí viene la segunda parte de esta postura como ambivalente. Y es que estamos desde el norte global reivindicando esta necesidad de pensar por fuera de la distopía, pero entendamos que esa necesidad y que esa petición, vamos a decir, de salir de la distopía es también una postura de privilegio, ¿no? Y que hay ciertos lugares de enunciación en que pensar por fuera de la distopía es sumamente difícil, casi imposible. Estoy pensando, por supuesto, en ciertos lugares de América Latina. Y sin embargo hay autores y autoras, sobre todo, estoy pensando en el movimiento que se está dando ahora mismo en literatura especulativa en México, por ejemplo, que sí están logrando hacer eso, pero es un ejercicio un poco difícil, que lleva tiempo y que lleva sanación y cuidado. Y bueno, es complejo, así que de alguna manera generalizar, ¿no? Vamos a dejar ya de hacer distopías porque no están teniendo como algún tipo de repercusión en la sociedad o han perdido ese matiz crítico del que hablaba. Es una generalización peligrosa y que todavía en algunos sitios pues es importante continuar escribiendo estas distopías funestas, ¿no? Y algunas que, siendo distopías, pues no anulan totalmente la posibilidad de redención de sus sujetos y sí abogan por algún tipo de movimientos colectivos, ¿no? para salir de ese estado opresivo. Entonces sí, es una cosa ambivalente que siempre hay que relativizar, ¿no? Y darse cuenta de que no somos el ombligo del mundo y que no es esto lo único que está pasando en la literatura, ni en la sociedad, ni en el arte en general. Sí, pero yo lo que entiendo por lo que comentas es que al final, a quienes estamos, digamos, cuantas más facilidades tenemos, más queremos ver la parte negativa. En cambio, hay gente que en situaciones más críticas sí están encontrando esa fuerza para soñar con algo mejor. Algunas sí, algunas. Igual yo pienso que siempre hay un punto ahí de privilegio de pensar desde la esperanza, ¿no? Gabriela Damián, una autora mexicana, es el primer relato que publicamos en UNCLAS, tiene un cuento que se llama Soñar en el jardín, que es una sociedad del futuro mexicano que ya no existen los feminicidios. Entonces es un ejercicio difícil, ¿no? Duro de hacer, pero que bueno, ella lo pudo acometer. Sin embargo, en otros lugares de América Latina, sobre todo, y hablo principalmente de América Latina porque es como mi área de especialización, todavía se continúan escribiendo muchísimas distopías con los casos muy particulares de cada contexto. Estoy pensando, por ejemplo, en otra escritora de ciencia ficción que se llama Patsy Lismar, que es boricua de Puerto Rico, y cuyo relato, estoy aquí metiendo spam, nadie crecimiento, y cuyo relato Golpe de Agua, que es el que les quería comentar, va a salir, es el relato exclusivo que va a aparecer en la antología de este año,
Bioercami está en marcha ahora mismo. Yo les invito a conocerlo si quieren aportar en este proyecto para que pueda continuar. Y bueno, la recompensa es precisamente una antología con los relatos de este año y este exclusivo que les comento de Patsy Lippmann. Y construye una distopía que se llama Golpe de Agua, en que los boricuas han sido prácticamente engullidos por este monstruo que es el norte global y específicamente Estados Unidos al tener ellos esta condición política un poco complicada, como es así. Y bueno, pues nada, los poderosos de alguna manera han diseñado esta especie de lluvia tóxica que convierte a la gente en una especie de zombies, pero zombies trabajadores que no pueden dejar, o sea, son como zombies proletarios, ¿no? Que no pueden dejar de trabajar y de alguna manera servir, ¿no? A esa maquinaria del capitalismo. Entonces es una distopía que es terrible, o sea, es sumamente oscura, sin embargo siempre hay una manera de redención para esos personajes y eso se ve sobre todo a través de consorcios o a través de agrupaciones, de colectivizar de alguna manera ese sufrimiento, ¿no? Y de oponerse a ese opresor. Y bueno, el cuento está buenísimo, ya les digo, se lo recomiendo muchísimo, si pueden hacerse con la antología para que lo tengan, pues sería súper bueno, pero bueno, es un ejemplo de cómo en un contexto como Puerto Rico, una ciencia ficción tiende a ese pesimismo porque están en una situación que realmente les está oprimiendo. Puerto Rico ahora está en una situación terrible, ¿no? Como todo un desplazamiento. Sentimiento violento total. Sí, entonces, claro, la literatura especulativa puede, por supuesto, extrapolar esas situaciones y a veces no va a dar futuros sostenibles, ¿no? En el sentido de visto desde lo macro, ¿no? Pero quizás si son sostenibles o quizás si son al menos de alguna manera susceptibles, no sé cómo decir la palabra, se puede subsistir en ellos a través de otro tipo de estrategias. Pero sí, lo que quiero decir es que, bueno, sí, colectivos, personas, contextos literarios, fandoms, lo que sea, tenemos una posición privilegiada que nos permite pensar desde la esperanza. Yo creo que hay un poco de responsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, de quizás pensar por fuera de esa corriente general de la literatura. En definitiva, la ciencia ficción siempre se ha mantenido un poco en los márgenes de ese mainstream y eso, por supuesto, ha servido para crear una literatura diferente, ¿no? Una literatura que en muchos momentos fue de vanguardia incluso. Entonces me parece que tenemos que luchar contra ese instinto de ir ahí con la masa y quizás pensar entonces por fuera de la distopía, y esto también no puede ser un mandato de ahora que estoy diciendo, que en este caso lo hicimos un poco, ¿no? Porque era un concurso y esa era como la condición, pero es que lo están haciendo ya muchos autores y muchas autores, y me parece que por ahí está pasando de las cosas más interesantes que estamos escribiendo en el tiempo. Sí, no, un poco la esperanza se convierte en Putin. Sí, exacto. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido, porque claro, habéis leído decenas de mundos diferentes. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de estar seleccionando y sobre todo de estar viendo, en fin, todas las maneras en las que la gente puede soñar con un mundo diferente. Sí, fueron muchísimos cuentos y bueno, por suerte somos lectoras de cuentos y es una cosa que disfrutamos, no fue una pesadilla, a pesar de que, bueno, en los concursos se imaginarán que siempre hay cuentos buenos, cuentos regulares y cuentos nefastos, eso es una cosa, ley de vida. Pero bueno, no, yo creo que nos quedó una antología muy buena, nos quedó una antología con una selección que está muy bien. Yo creo que el hecho de que yo haya sentido algún tipo de puente ahí entre la literatura latinoamericana hizo que muchos latinoamericanos participaran, a diferencia de otras ocasiones que habían sido antologías casi exclusivamente de autores españoles. Bueno, en los últimos años en Ediciones han participado bastante de Latinoamérica, que siempre nos hace una ilusión tremenda. Sí, se está abriendo desde hace unos años esa especie de cortina de hierro que ha existido entre España y Latinoamérica, pero sí. Y bueno, tuvimos mucha satisfacción al saber, porque por supuesto esto se hacía a ciegas, no con seudónimo, al enterarnos de quiénes eran las personas y fue como, wow, mira, participaron gente que conocíamos, que eran a veces amigos, como el caso que se dio de Yazar y de Aldo, que era o amigos también así de escritores como con
una trayectoria más amplia que se va a decir participar en el como un horror clásico, ¿no? De yo creo que un poco eso pasó con la ganadora, ¿no? O sea, no ganadora porque realmente no es que se dé como un premio, sino que se hace bueno, la en el caso de Visiones, para quien no lo sepa, Pórtico tiene una asociación italiana que son, digamos, como nuestra hermana italiana, que es la RIL. Ellos hacen su antología Monicatati, y porque nosotros hacemos Visiones. Entonces, el premio del ganador pues es que es traducido al italiano y aparece en la antología de Monicatati, igual que la gente de RIL nos manda su ganador para que lo traduzcamos al castellano, y pues también le añade, digamos, un punto de intercambio cultural. También podemos ver un poco lo que se está escribiendo en otros países que no tienen por qué seguir la misma trayectoria. Es buenísimo, además que sea en italiano, no es lo hegemónico tampoco, ¿no? Está súper bien. Bueno, pues la ganadora en este caso fue Viviana Camacho, que es una autora mexicana. Para nada novel. Viviana Camacho tiene una carrera importantísima, ¿no? en su contexto, es una escritora excelente, y el cuento con el que ganó en esta edición se llama Aguas, y ya les comentaba que es una especie de cuento new weird, vamos a decirlo así, aparentemente terrorífico, o sea, hay una entidad ahí que está transformando la sociedad, vamos a decir, y que no llega a entender qué cosa es, escapa, pero que provoca una metamorfosis en lo que entendemos por humanidad, vamos a dejarlo así para no hacer muchos spoilers. Pero bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de relatos que piensan las cosas por fuera del humano, ¿no? Que es uno de los grandes temas, ¿no? También de la literatura especulativa, y como el New Weird hace eso muchísimo. Y bueno, yo creo que esa es una buena manera de imaginar un mundo sostenible también, un mundo alterno, porque siempre pensamos en términos humanos, y con todo lo que egocentrismo eso significa, ¿no? Ya sabemos que nos han quitado la razón muchas veces en esto de que estamos nosotros en la cabeza de la pirámide biológica y de hegemonías y tal, y bueno, hace 2 años casi nos borra un virus así, de un plumazo. Y bueno, pensar entonces por fuera del humano me parece también una manera de especular entonces en sociedades posibles, por ejemplo. La ciencia ficción también se ha encargado de eso, ¿no? De qué cosa va a venir después del humano, que pasa por intervenciones y aumentos corporales, o por el aumento también de la conciencia, entonces es uno de los temas que a veces nos parecen muy lejanos, ¿no? Pero no están tan lejanos. Yo creo que a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cómo relacionarnos con ese cambio, ese salto evolutivo de una manera más saludable, ¿no? Y no tampoco de pensar como la catástrofe, ¿no? Yo recuerdo que hace poco, cuando se corrió esta voz, no sé hasta qué punto era cierto, había un poco ahí de imaginación metida de esta supuesta inteligencia artificial que había cobrado conciencia, que lo primero que pedía era como que se le legitimara su derecho como conciencia y como persona no humana. Y recuerdo las reacciones en las redes, ¿no? Yo robot, la revolución de los robots, van a matar a todos, y la inteligencia artificial, y yo, wow, que esa sea como la primera, y además qué cosa estaba pidiendo esta supuesta inteligencia artificial, que era el reconocimiento de sus derechos, ¿no? De su excepcionalidad o de su conciencia, ¿no? Y que enseguida lo que pensemos es malo. Ahora una revolución humanitaria, que es una proyección, yo creo, de la manera en cómo funciona la humanidad. Por eso yo creo que es interesante, es necesario también analizar y pensar las cosas por fuera de la humanidad. No, yo creo que los humanos somos los seres que tenemos que incluir más profundo para quedarnos obsoletos. Yo creo que sí. Tengo una pregunta porque, claro, estás hablando casi todo el rato de ciencia ficción, sí, porque entiendo que con un tema como este, si tú personalmente entiendo que el tema pues es un tema que se presta muchísimo a verlo desde un punto de vista de ciencia ficción, pero ¿qué tal los mundos sostenibles desde la fantasía y sobre todo los mundos sostenibles desde el terror? Sí, también hubo de esos acercamientos.
Del terror, quizá no un terror más clásico de miedo, ¿no? De susto, de que busca ese impacto, sino precisamente este horror más relacionado con el nuclear, menos corporal y más mental, ¿no? Más ontológico, que también es un horror que a mí por lo menos me gusta muchísimo. Y con la fantasía, pues la fantasía es sumamente dada a especular y a crear precisamente sociedades y al de alguna manera tener carta blanca para inventar esas otras cosas que la ciencia ficción necesitaría otro tipo de justificaciones, pues es muy útil para este tipo de creaciones. Pues hay relatos buenísimos, muchos que utilizan la fantasía y la mezclan con humor, que es una cosa que me gusta mucho, disfruto mucho leer. Y hay versiones del mundo sostenible anarquistas ocupas, vamos a decir. Hay un cuento súper bueno que es una especie de árbol mágico que ha sido ocupado y que la compañía, o sea, manda un funcionario de la compañía que dueña el árbol a echarlo de ahí. Y el cuento está súper bien escrito, está a través de diálogos, todo te va dando ese universo y tú dices, wow, cómo se pueden hacer cosas y cómo presentar ese universo a partir de este género, ¿no? De la fantasía, pero también a nivel formal de estos recursos, ¿no? Del humor y de dar estas informaciones a través de simplemente conversaciones. A mí eso es uno de los cuentos que creo que más me gustó. También se disfruta muchísimo, fue como, wow, mira, un destello aquí de novedad, ¿no? Y de cosas inesperadas, vamos a decir. Y sí, ahí todavía les digo, no solo es ciencia ficción, pensamos que vamos a recibir mayoritariamente ciencia ficción, pero yo creo que estuvo bastante parejo, sí, la recepción, sí. Bueno, pues estabas diciendo que se ha recibido muchísima participación latinoamericana y bueno, es otro background cultural, otras referencias, otros libros leídos, otras voces nacionales. ¿Cómo habéis notado, digamos, que habéis podido llegar a notar, aparte de, bueno, pues por localismos, por cuestiones de lenguaje más de manera regional, pero habéis podido notar, digamos, un cambio de perspectiva entre algunas nacionalidades y otras? Sí, a ver, no fue realmente tanta presencia latinoamericana, yo hubiera querido que fuera más. Lo que sí fueron escritores muy potentes. Está Viviana Camacho, está Ramiro Sanchín de Uruguay, está Flor Canosa de Argentina, que son autores además que pueden conseguir desde aquí, desde España, para suerte. Y es verdad que Viviana Camacho ya uno sabe esta mujer yo creo que es latinoamericana. Y bueno, por ejemplo, en el cuento de Ramiro Sanchís yo creo que temáticamente sí hay como aportaciones, sobre todo en el aprovechamiento de otro tipo de imaginarios, no más latinoamericanos, vamos a decir, más locales, porque, por ejemplo, el cuento de Ramiro Sanchís es una ucronía, vamos a decir, en que el punto de quiebre es un punto que se ha explorado en otros escritores, ¿no? Desde el continente, y que tiene que ver con cibercine. Cibercine es esta red de computadoras o esta internet antes de internet que pretende crear el gobierno de Salvador Allende en Chile. Y bueno, en este caso el cuento especula ante la realidad de que esa red de computadoras sí se creó, se llega a fusionar entonces esta inteligencia artificial que despierta a la conciencia con una inteligencia artificial soviética, ¿no? Que era también ese momento. Y de alguna manera, además es como una especie de comunismo de lujo completamente automatizado, ¿no? Porque las inteligencias se hacen cargo y arreglan todos los problemas ecológicos de la tierra y de distribución de las riquezas, pero también empiezan a incidir como en la realidad, ya tangible más a la manera de annihilation o cosas así más weird. Pero bueno, es un punto de quiebre a la hora de pensar en las ucronías que tiene que ver entonces con la historia latinoamericana y que es tan aprovechable, ¿no? Porque hay tantos sitios, siempre pensamos, no, la Segunda Guerra Mundial ganaron los nazis, eso es como el clásico de las ucronías. Pero hay tantas otras cosas que se pueden extrapolar y que podemos pensar, ¿no? De una manera diferente. Y bueno, por ahí sí se le salió la beta rápido de que era latinoamericano. Pero bueno, en general, sí, yo creo que más a nivel de lenguaje, sobre todo, que se veían esas diferencias. Pero sí creo que tanto los autores y las autoras españolas como de Latinoamérica, sí hay
ya no se ve tanto, aunque sí, por supuesto, encontramos este tipo de relatos, pero ya la gente tiene como menos miedo a sonar local, ¿no? A sonar español, a que el imaginario, el lenguaje, los tropos, lo que sea que se use, puedan ser reconocibles como una tradición más anglosajona, que era lo que hacíamos quizás en un inicio, ¿no? Parecernos más a las traducciones que leíamos. Y ese miedo se ha ido perdiendo y para bien, ¿no? Porque si algo nos hace distintivo, si nuestra literatura de género tiene un verdadero valor, pues es precisamente de nuestro contexto, ¿no? Y de que nos nutrimos, sí, de esa ciencia ficción o de esa fantasía o de esa literatura anglosajona, pero también de nuestros referentes, ¿no? De los referentes que leemos y que leemos en nuestro propio idioma y que no son ni siquiera literatura de género, ¿no? O incluso de la música, de lo que sea, en fin. Venir de un lugar, por supuesto, te va a condicionar la manera en que tú piensas, sientes y expresas también. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, profesor Mayeli, que yo la verdad que me he metido un poco a si no sigo preguntándole yo, pero si alguien quiere intervenir en algún momento. Pero creo que una cosa así, en algún momento han dado los acuerdos algo que uno tiene cierta forma sí, por supuesto, hay una inclinación evidente hacia la izquierda, vamos a decir, una cosa rojera, anarquista, comunista, por supuesto, ahí, pero bueno. La sostenibilidad no venía dada simplemente de que una maquinaria funcione, ¿no? A la manera capitalista de la producción, la globalización, lo que sea, sino de cómo los individuos se sienten en esa sociedad y cuál es su lugar y cuál es su bienestar, ¿no? Dentro de esa sociedad. Sí hubo algunos relatos que, de hecho, esa que empieza explicando cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable, que se volvía terrorífico, ¿verdad? Ese es otro de terror, porque esa maquinaria perfecta, de alguna manera, terminaba por frustrar la realización personal de esos individuos, que era un límite ahí entre lo que es la distopía clásica, porque muchas distopías clásicas se presentan así, este mundo es perfecto hasta que empieza a ver que no tanto. Y ya cosas que tienen que ver ya con la propia percepción de los humanos o incluso con temas de salud mental, ¿no? Y de cómo sobrevivir en una maquinaria que realmente es perfecta, ¿no? Que de alguna manera está instrumentada para que funcione perfectamente cuando los humanos no son perfectos, no son perfectibles. Entonces, hay de todo. Por eso te digo, no es un manual de hacer mundos sostenibles, sino que problematiza muchísimo con esas mismas propuestas que se dan de mundos sostenibles, y eso está bien, porque sobre todo lo que queremos es abrir un diálogo, ¿no? Y conversar de eso, conversar de que podemos crear una sociedad mejor, pero también problematizar cuál es la sociedad mejor que queremos. Bueno, eso es un poco también lo que hacía Asimov en la saga de los robots, que era: voy a presentar estas tres leyes que funcionan siempre y luego voy a dedicar, eso es como la primera página, y voy a dedicar el resto de esta saga a demostrar todas las formas en las que estas tres leyes perfectas pueden y van a salir. Porque al final es lo que decías tú, incluso alcanzando una cosa que sea perfecta en teoría, puede tener sus problemas por otros lados que son muy humanos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, yo te iba a preguntar. Sé que vosotras, en las escritoras de Urras, estáis muy acostumbradas al tema de seleccionar relatos, porque es lo que hacéis, es decir, seleccionáis qué obras, pero ¿cómo ha sido trabajar para seleccionar, digamos, de entre una... O sea, porque además imagino que con algo tan lleno de personalidad como puede ser lo que yo entiendo como un mundo sostenible y como un mundo, como dices tú, perfecto entre comillas, supongo que habrá habido, en fin, a lo mejor una diferencia de opiniones con respecto a... ¿no? No, sí, un trabajo que con plena confianza, ¿no? Eso es lo bueno
de cuando tú conoces, ¿no?, a la otra persona, así que sí, simplemente eso, por supuesto, fueron muchísimos relatos, no pudimos en la primera jornada leerlos todos, porque no da la vida para eso y así no se suele trabajar. De hecho, en la selección de concursos lo que hicimos fue que cada uno se leyó la mitad, luego de eso seleccionamos lo que entendíamos que eran los mejores y ya eso sí lo hablamos, ¿no? Claro, teníamos la premisa de que tenían que ser un número determinado de palabras, por lo que nos dijeron, que no hay un número cerrado de relatos, pero sí como un límite ahí de palabras, porque la antología no puede ser tampoco muy tocho. Y bueno, y trabajamos con eso. Pero sí, no, o sea, Sofía estaba como muy preocupada, decía, ay, mi madre, no es sostenible, ¿en qué problema nos hemos metido? Nos van a caer ecofascismos a diestra y siniestra. Pero bueno, esa era un poco la cosa, ¿no? Que bueno, lo que decías tú, la utopía de uno es la distopía de otro. Claro. Tratamos de, sobre todo, primero que primero la calidad literaria, que no fuera simplemente, bueno, se ajusta al tema, más o menos, pues, no, que esto sea una antología realmente de literatura y que sea, que tenga un valor literario, sí. Y ya luego los temas, pues, varían, dependiendo de los autores. Es cierto que quizá hicimos decisiones ya de incluir o de dejar ya, si se acercaba más a un modelo de lo que estábamos proponiendo de mundo sostenible o realmente se alejaba más del tema, pero bueno, fue un proceso más natural. Yo creo que ya de acostumbradas estamos a trabajar juntas y no hubo peleas, vamos a decir. Bueno, no pelear, pues a lo mejor pues un sano debate sobre... Sí, no estuvo bien. Además, nosotras funcionamos más a nivel de familia, de este relato tienes que leer, pero bueno, este está buenísimo. Entonces, funciona más. El chillómetro. El chillómetro, exacto. Ese es básicamente nuestro modo operandi y cómo seleccionamos las cosas. Me parece, o sea, es el que utilizo yo también, o sea que me parece genial. Sé que tenía más cosas para preguntarte, pero como estoy un poco mala, pues Ya. de nuevo, si alguien quiere intervenir... Sí, cuando quieran, pues, meter la cuchareta. Porque es que ya, claro, si me hacen más preguntas mejor. Los relatos seleccionados, que entiendo que esta es una antología que hay que leerla, ¿no? Sí, hay mucha variedad. Ya de hecho, un spoiler ahí para que les dé ganas. Sí. No puedes empezar a un ruido y no. Si realmente el sentido común es medible o necesitamos un sentido común medible, por eso después ya nos van a hablar. Todas las instituciones actualmente llegar a despertar Yo creo, o sea, no lo escucho, no podría hablar una cosa, pero creo que tú dabas, optamos por la palabra que realmente va en sentido común, y es que porque al final lo que estamos haciendo los humanos son falibles. Entonces siempre nos planteamos que en un punto de vista que nosotros somos falibles. Entonces, a mí me parece que, o sea, que obviamente desde el punto de la ciencia ficción, pensar en mundos que vayan a ser sostenibles de alguna manera siempre se plantean que vayan a ser inventados. O sea, los humanos van a inventar, digamos, la versión buena de los humanos. No sé si es un poco es escoger la parte que consideramos al final buena en los humanos, que dices tú, sentido común, en la lógica, la rigidez, por así decirlo, pero que precisamente eso es lo que luego para los humanos
falibles de carne y hueso funcionales, es lo que puede convertirse en distópico prácticamente. Sí, yo creo, a ver, metidos por ahí mismo, siempre hemos estado a veces más o menos intensos. Pero yo creo que la cuestión también recae mucho en la flexibilidad, ¿no? Hasta qué punto vamos a ser capaces de darnos cuenta de cuando se está siendo tan inflexible que se está instaurando una dictadura de raciocinio y que, por supuesto, hay casos y casos. Eso es un clásico de historias de robots que de repente tienen que salvar a un niño o a un no sé qué, y se salvan a los sí, exacto. Y bueno, pues eso, que esa logicidad, ¿no?, de la máquina a veces atenta contra otras cosas, otros parámetros que los humanos entonces entendemos como más importantes o más flexibles, ¿no? Pero bueno, qué sé yo sí estoy dispuesta a que la inteligencia artificial salga, ¿no?, de las cosas. Pero ya te digo, es un tema que ha estado presente en la ciencia ficción desde casi el inicio, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar de una inteligencia superior? Porque también no solo tiene que ver con las inteligencias artificiales, ¿no? Ante la venida de una raza alienígena que de alguna manera ya sea superior a nosotros, estoy pensando en varios puestos, por ejemplo, David Butler, ¿no?, que sería esa raza alienígena que viene a colonizar y de alguna manera resuelve muchos problemas que han tenido los humanos, pero es terrorífico también la manera que interactúan con los humanos. Pues es una especie de una evolución, un salto evolutivo y de concesiones, ¿no?, que hay que hacer me quita esto, pero me da lo otro, que es súper interesante el programa de la información. Pero bueno, si yo comunismo de lujo, completamente automatizado eso. Pero eso no la calcula y Eso yo sigo de la de transcribir y de claro, que son programadas. Eso es un poco, y ahí vamos a ver las líneas de código, cómo programamos eso, cómo le entramos esos datos. Sí, sobre todo por ellos. Lo hemos dicho varias veces, pero es cierto, la utopía de uno es la distopía de otro. Entonces, crear realmente una inteligencia artificial que regiera nuestras vidas a gusto de todos, es lo que somos humanos, eso es lo que nos ha tocado. Eso es lo que nos ha tocado estar siempre en desacuerdo, y yo creo que también es humano tener esas diferencias, eso es lo que nos hace también evolucionar como sociedad. Si todos estuviéramos de acuerdo, ¿cuántas situaciones de injusticia todavía prevalecerían? Si nos conformamos con cosas, y también para humanos, entonces nada, complicado. Estamos ya metidos en el terreno filosófico. bueno, que prácticamente estas son pasos más anteriores a la pura filosofía totalmente. No sé, ¿más tiene alguna pregunta? Es que explicar Sí, bueno, la antología todavía no está disponible, sino pues la habíamos traído aquí ya para abrir boca totalmente. Pero bueno, está muy pronto, haremos anuncio como el platillo y desde luego si después de escuchar esta presentación me vais corriendo a por ella, pues no sé. Los que sois socios de Pórtico, la recibiréis por ser socios de Pórtico, así que igual es un buen momento también para haceros socios y recibir la estupenda antología. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a María y a Sofía por haberse dejado guiar para esto, aunque Blanca no está presentando esta opción, pero aún así gracias por hacerlo. Y bueno, que disfrutéis de lo poquito que queda de Paco para comprar el último libro ya, lo que queda. Muchísimas gracias.